Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Los ingenieros Valentina Hernández, Ángel Rodríguez y Gisela Vizcaíno le vamos a estar hablando sobre los métodos numéricos aplicados a la ingeniería. La siguiente presentación está estructurada de la siguiente manera. Empezaremos con una breve introducción, luego definiremos lo que son ecuaciones no lineales, el método numérico seleccionado para cada caso de estudio, el método numérico aplicado a cadena de valor de ingeniería de gas y por último las conclusiones. El cálculo numérico en la actualidad es una parte esencial de la educación matemática para ingenieros. En el pasado se realizaba únicamente con papel y lápiz, pero hoy en día, gracias a las computadoras y el diseño de poderosos softwares matemáticos, tanto estudiantes como profesionales de cualquier rama de ingeniería pueden comprender e implementar diferentes técnicas numéricas y obtener respuestas en la resolución de distintos tipos de problemas de ingeniería. Uno de los problemas más vastos de la aproximación numérica es la solución de ecuaciones no lineales, es decir, el cálculo de sus soluciones o raíces. Las ecuaciones no lineales son fácilmente resueltas con el uso de un computador. Sin embargo, existen varios métodos para la solución de estas ecuaciones que pueden ser aplicadas manualmente para obtener resultados casi tan precisos como los generados por un software. Ahora, ¿qué es una ecuación no lineal? Suponga que h de x y w de x son funciones. Tenemos que h de x es igual a w de x y se dice que es una función no lineal cuando por lo menos una de las dos funciones no corresponden a una línea recta. Para empezar a solucionar la ecuación, primero debemos igualar la ecuación a cero. H de x menos w de x igual a 0 es igual a f de x. Con la función f de x igualada a 0, buscamos las raíces en la intersección con el eje x de la función. Durante este proceso se pueden presentar distintos escenarios. Primero, si la función no tiene raíces, no pasa por el eje x, quiere decir que no tiene solución. Si la función tiene varias raíces, quiere decir que tiene varias soluciones. Y tercero, si la función tiene una sola raíz, quiere decir que tiene una única solución. Ahora, ¿cómo pasamos a la solución de ecuaciones no lineales? Primero, delimitamos intervalos de función. Este intervalo se halla después de tener la función igualada a 0. La función debe ser continua. Existen varios métodos para la búsqueda del intervalo. Se puede hallar gráficamente por Excel con análisis de imágenes de la función, por un algoritmo programado, entre otros. Segundo, se establece un criterio de parada. El número máximo de iteraciones. El usuario determina hasta cuántas iteraciones está dispuesto a hacer. Segundo, el delta. El usuario selecciona un número lo suficientemente pequeño, delta menor a 0, tal que si el valor absoluto de una función es menor a delta, el proceso se detiene. Y un nivel de tolerancia, o ES, el usuario selecciona un número lo suficientemente pequeño, ES, mayor o igual a 0, tal que si el error es menor o igual a ES, el proceso se detiene. Y por último, seleccionar el método numérico. Existen diversos métodos: el método de bisección, regla de la falsa posición, método de punto fijo, de Newton-Raphson, método de la secante, Newton modificado y raíces múltiples. Pero antes de utilizar alguno de estos métodos, es fundamental conocer el criterio de parada, un intervalo donde está la raíz o algún número perteneciente a ese intervalo, y la efectividad del método dependiendo de la ecuación. Ahora, el método aplicado o seleccionado en este caso de estudio fue el método de Newton-Raphson. Ahora lo vamos a definir. El método de Newton-Raphson o método de la tangente, desde un punto de vista geométrico, consiste simplemente en aproximar la función f de x en las cercanías de uno de sus ceros, r, por la recta tangente a la curva y igual a f de x. Para ello, supone que la función f de x es continua y derivable en un entorno de R. Si partimos de un valor x sub 0 como raíz aproximada de la tangente f de x en el punto x sub 0 y f de x sub 0, será y menos f de x sub 0 es igual a la primera derivada de f de x sub 0
por el producto de x menos x sub 0, cuyo corte en el eje es en el de las abscisas. Y la ecuación estará dada por x1 es igual a x sub 0 menos f de x0 entre la derivada de fx sub 0. Ahora, x1 estará más cercano a la raíz de r buscada que el inicial x sub 0. Si iteramos el razonamiento, encontraremos una sucesión de puntos x sub n dadas por la expresión x sub n más 1 es igual a x sub n menos f de x0 entre f de x', x de sub 0' convergente a la raíz r. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Primero, realizar la derivada de f de x igual a 0 para hallar la recta tangente al punto de partida que escogimos. Posteriormente, la recta tangente cortará en un punto del eje x y será nuestra aproximación. Y se inicia el proceso iterativo desde la imagen del nuevo punto hasta que se encuentra la solución que cumplirá o que cumple algún criterio de parada. ¿Cómo es la convergencia del método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson es uno de los métodos más utilizados debido a su rápida convergencia. Sin embargo, para que esto ocurra, debe cumplirse las siguientes los siguientes tres condiciones para la función f de x. Primero, existen dos puntos a y b en los que f de a por f de b es menor a 0. F de x' no cambia de signo en un intervalo de a y b. Tercero, las tangentes f de x en a y b cortan al eje de las abscisas en un intervalo de a y b. Si no se cumplen estas condiciones, el método puede todavía converger, aunque no se puede garantizar nada. Ahora, ¿cómo es el algoritmo del método Newton-Raphson? Primero se introduce la ecuación a resolver f de x. Posteriormente se introduce la ecuación derivada de la función a resolver f de x'. Posteriormente se introduce el máximo número de iteraciones nmax, el máximo valor o el error porcentual aproximado emax. Se selecciona una aproximación inicial cercana a la raíz x sub i. Se inicia el contador en i igual 1, mientras que i sea menor o igual a nmax. Se continúa con los pasos del 8 al 11. En el paso 8 se calcula la siguiente aproximación a la raíz usando la ecuación xn más 1 es igual a x sub n menos f de x0 entre la primera derivada de x sub 0. En el paso 9 se calcula el error porcentual aproximado, se verifica que cumpla la condición de S, el valor absoluto de S, sea menor o igual a Emax. Si se cumple, entonces se ha encontrado la aproximación final. Pasaríamos al paso 13, de lo contrario, continuar. En el paso 11, hacer I igual I más 1. En el paso 12 se verifica si se cumple con la condición de I que sea menor o igual a Nmax. Si después de n más iteraciones no se ha cumplido, que ES sea menor o igual a n más, el método ha fracasado. Se termina la ejecución del algoritmo y se imprimen los resultados. Saludos a todos, soy Gisela Vizcaíno y a continuación voy a hablarles acerca de la cadena de valor de ingeniería de gas. En el procesamiento del gas natural, una vez extraído de los reservorios el gas natural, que se obtiene principalmente en baterías de separación y está constituido por metano y proporciones variables, de otros hidrocarburos como lo son el etano, el propano, butanos y condensados C5+, y de contaminantes diversos, debe ser procesado para acondicionarse. Eso incluye eliminar impurezas y separarlo en dos fracciones denominadas gas seco y líquidos del gas natural, conocido como LGN o condensados. De manera muy general y no estandarizada, se puede decir que el gas natural y sus condensados pueden ser sometidos a diversos tipos de procesamiento, los que se pueden dividir según
el proceso de acondicionamiento, el proceso de separación y el proceso de fraccionamiento. En el proceso de acondicionamiento tenemos que son diversos procesos físico-químicos que permiten la eliminación de las diferentes impurezas contenidas en el gas, tal como sale de los pozos de producción y que están constituidas por compuestos como azufre, agua, CO2 y otros que no tienen valor comercial. En el proceso de separación son procesos físico-químicos que permiten separar el gas natural en una fracción que está en fase de gas, usualmente denominada como gas seco, que subsecuentemente es enviada por gasoductos hasta o hacia consumidores finales, nuevas plantas de procesamiento en función del uso del gas natural. También se obtiene una fracción líquida a condiciones de proceso denominada líquidos del gas natural, LGN o condensados, los que posteriormente son enviados por medio de poliductos o buques hacia otras plantas para su posterior fraccionamiento. Y por último tenemos el proceso de fraccionamiento, que son procesos físico-químicos que permiten separar los diversos componentes de los líquidos del gas natural, como son el etano, el propano, el butano, la gasolina natural y el MDBS, para su posterior envío como combustible a consumidores finales, o su envío como materia prima para plantas de mezcla de gasolinas o plantas petroquímicas. Como vemos en el diagrama, en el procesamiento del gas natural lo primero que se realiza es el acondicionamiento del mismo, donde C1 es el metano, C2 es el etano, C3 el propano, C4 el butano, C5 el pentano, C6 el hexano y C7 plus el heptano e hidrocarburos más pesados. Una vez realizado el acondicionamiento pasan a la planta de separación, donde por la parte de arriba sale el metano y el etano, por la parte de abajo desde el propano hasta el heptano e hidrocarburos más pesados. Estos van a una planta de fraccionamiento, donde por la parte de arriba sale el propano y el butano, y por la parte de abajo se obtiene desde el pentano hasta el heptano e hidrocarburos más pesados. Como ya les mencioné, luego de atravesar el proceso de separación, el gas natural se deriva en gas seco y gas natural licuado, o también conocido por sus siglas GNL, siendo este último un componente procesado para ser transportado en estado líquido. El gas natural licuado generalmente es transportado a tanques de almacenamiento, debido a que es la mejor alternativa para monetizar las reservas remotas y aisladas, donde no es económico llevar el gas al mercado directamente, ya sea por gasoducto o por generación de electricidad. Adicional a esto, este tipo de infraestructuras requieren de un diseño específico bajo parámetros establecidos que garanticen su buen uso, además del uso de sistemas de medición para determinar la cantidad de producto almacenado. En este orden de ideas, el sistema de medición por hidrostática HTG es uno de los más utilizados, el cual se basa en la medición de la presión hidrostática que ejerce la columna del líquido mediante sensores de presión. Este fue un sistema muy utilizado a finales de los 80 y principios de los 90 por su exactitud con respecto a la masa, pero tiene deficiencias en la determinación del nivel, debido a que los sensores requieren calibraciones periódicas para mantener el sistema dentro de los parámetros de exactitud. Asimismo, un grupo de ingenieros evalúan un proyecto de rehabilitación de tanques de almacenamiento de gas natural licuado en el oriente de Venezuela, debido a que muchos de los sensores fueron instalados en 1991 y a la fecha la falta de repuestos, aunado a la deficiencia del sistema en generar datos de nivel acordes con las exigencias técnicas, ha ocasionado que el sistema sea poco confiable para la determinación de volúmenes, siendo utilizado únicamente como una medida referencial. A continuación, le presentamos el escenario como una situación problema en el área de procesamiento del gas. Se tiene un tanque de almacenamiento esférico que contiene gas natural licuado. El tanque tiene un diámetro de 6 pies. Los ingenieros necesitan calcular la altura a la que una varilla de medición de 8 pies de largo estaría mojada con gas natural licuado, estando sumergida en el tanque cuando éste contiene 6 pies cúbicos de líquido. La ecuación que da la altura del líquido en el tanque esférico para el volumen y el radio está dada por
F en función a la altura es igual a la altura al cubo menos 9 por la altura al cuadrado más 3,8197 igual a 0. En la parte izquierda de la pantalla observamos de manera gráfica la representación del escenario planteado, donde podemos visualizar la varilla graduada, el tanque esférico, el radio y la altura a la cual se encuentra el líquido. Con el método de Newton-Raphson, los ingenieros pueden encontrar raíces de ecuaciones para determinar la altura a la que la varilla está mojada con líquido. Se realizan 3 iteraciones para estimar la raíz y encontrar el error aproximado relativo absoluto al final de cada iteración. Procedemos a la resolución del escenario planteado. Lo primero que debemos hacer es calcular la derivada de la función, donde la función en base a la altura es igual a h al cubo menos 9 por h al cuadrado más 3,8197. Luego tenemos f derivada en función de la altura es igual a 3 por h al cuadrado menos 18 por h. Seguidamente, sustituimos y decimos que h es igual a h sub i menos f en función de h sub i entre la derivada de la función en base a h sub i y sustituimos las ecuaciones planteadas anteriormente. En el segundo paso debemos calcular el criterio de parada, o también denominado porcentaje E sub s, donde el porcentaje de E sub s es igual a 5 por 10 a la menos k más 1, siendo k el número de cifras significativas. Se resuelve con el número de cifras significativas, que es 4, y el porcentaje E sub s nos da un valor de 0,5%. Para dar inicio a la resolución del escenario planteado, comenzamos con el proceso iterativo. En la primera iteración tenemos que el h sub 0 es igual a 1. Esto lo sustituimos en la ecuación de Newton-Raphson, obteniendo así un h sub 1 igual a 0,7213. Posteriormente se calcula el porcentaje de error relativo con la siguiente ecuación, donde el porcentaje de error relativo es igual al valor absoluto de h sub 1 menos h sub 0 entre h sub 1 por 100. Sustituimos los valores ya previamente calculados y obtenemos el porcentaje de error relativo igual a 38,6360%. Este valor lo calculamos con el porcentaje de sub s y siendo mayor a este debemos realizar una siguiente iteración. En la iteración número 2 ya tenemos calculado el h sub 1 que es igual a 0,7213. Este lo sustituimos en la ecuación de Newton-Raphson para de esta manera obtener el h sub 2 que viene siendo igual a 0,6786. De manera continua, calculamos el porcentaje de error relativo con la ecuación presentada anteriormente, obteniendo un valor de porcentaje de error relativo igual a 6,2923%. Nuevamente, el valor del porcentaje de error relativo es mayor al porcentaje de sub s y por eso debemos realizar una siguiente iteración. En la ecuación número 3 tenemos el h sub 2 que es igual a 0,6786. Nuevamente, introducimos este valor en la ecuación de Newton-Raphson y obtenemos el valor de h sub 3, siendo este 0,6774. Posteriormente, calculamos el porcentaje de error relativo, sustituyendo los valores previamente calculados de h sub 3 y h sub 2 respectivamente, obteniendo el porcentaje de error relativo igual a 0,1771%. Este valor sí es menor que el porcentaje de E sub s calculado al inicio, y es por eso que el proceso iterativo termina, debido a que el valor de 0,1771% es menor a 0,5% y se concluye que h sub 3 es igual a 0,6774 y esta es la aproximación más cercana al valor real de la función en base a la altura, igual a h sub 3 menos 9 por h al cuadrado más 3,8197. Por lo tanto, los ingenieros determinan que la varilla medidora estará sumergida a 0,6774 pies de su altura original en el tanque de almacenamiento de gas natural licuado.
Saludos a todos, mi nombre es Valentina Hernández y yo proseguiré con la resolución del ejercicio planteado anteriormente, pero esta vez haciendo uso del software matemático Maple en su versión del año 2021. Sabemos que se requiere de la aplicación del método de Newton-Raphson para obtener la raíz de f de x, la cual es igual a x al cubo menos 9x cuadrado más 3.8197. El primer paso es establecer la función de la cual se quiere obtener la raíz, a la cual denominaremos f. Seguidamente establecer la función g de x, que será igual a x menos f de x entre f' de x, al cual se le asignará el nombre de g. Como pueden observar, g no es más que la ecuación que establece el método de Newton-Raphson para obtener aproximaciones al valor real de la función a evaluar. También pueden observar que g aún requiere de la sustitución de f de x y f' de x, la cual puede ser obtenida de forma automática tipeando g de x igual a g y seleccionando en el panel derecho de opciones la opción Evaluar y mostrar en línea. Una vez realizado esto, el software generará a una nueva g sustituida f de x y f' de x, convirtiendo esta g en nuestra nueva ecuación iterativa a ser utilizada en el siguiente paso. El siguiente paso es el inicio del proceso iterativo, el cual consta de la evaluación de un punto inicial en nuestra ecuación iterativa. Para ello debemos escribir g de x y seleccionar en el panel derecho de opciones la opción Evaluar en un punto. El software requerirá el ingreso de un valor inicial, que en nuestro caso será 1. Una vez ingresado, el software generará la evaluación de manera automática, generando una sustitución de nuestro valor inicial en nuestra función g o g de x, generándose un valor de 0.7213, al cual le asignamos el nombre de g1. Seguidamente, este g1 se utilizará como punto de partida para nuestra iteración 2, que al ser evaluada en nuestra función, se generará un valor de 0.6786, el cual será nuestro g2. Finalmente, g2 será el punto de partida de nuestra iteración 3, que al ser evaluada en nuestra función generará un valor de 0.6775, al cual denominaremos g3. Seguidamente es necesario determinar el error relativo de cada una de estas iteraciones. Para ello se debe establecer nuestro valor inicial, que es 1, el número de cifras significativas, que en nuestro caso será 4, y un criterio de parada al cual denominaremos delta, el cual se obtiene con la ecuación 5 por 10 a la menos k más 1 por 100. Una vez sustituido el valor de cifras significativas, se obtendrá un criterio de parada de 0,5%. El siguiente paso es comenzar a determinar los errores relativos de cada una de las iteraciones. Para ello se debe establecer la función del error relativo porcentual, la cual es el valor absoluto entre el g1 o el valor de la primera iteración menos nuestro punto inicial entre el valor absoluto de nuestra primera iteración por 100. Una vez establecida la ecuación, al igual que en el caso anterior, debemos seleccionar en el panel derecho de opciones la opción Evaluar y mostrar en línea. Seguidamente, el software mostrará de manera automática el resultado de la sustitución en esta ecuación, obteniéndose un error relativo para la primera iteración de 38,6360. Como pueden observar, este valor aún es superior a nuestro delta o criterio de parada, por lo tanto se debe proseguir a la segunda iteración. Al sustituir los valores de G2 y G1 entre el valor absoluto de G2, se obtiene un error relativo de 6.2908, que como ven sigue siendo un valor superior a nuestro criterio de parada, que es 0,5%. Finalmente se determina el error relativo para la iteración 3 al sustituir los valores de G3 y G2, obteniéndose un error relativo para la iteración 3 de 0.1707. Se observa en este caso que el error relativo para esta iteración es menor a nuestro criterio de parada o delta. Por lo tanto, el proceso iterativo finaliza. El software Maple permite al usuario la aplicación del método de Newton-Raphson de forma mucho más automatizada. Para ello, debe seleccionar la opción de herramientas del panel principal, tutoriales, cálculo en una variable y método de Newton-Raphson.
se abrirá una ventana que solicita al usuario información de la función evaluar. Se debe ingresar f de x, el punto inicial y el número de iteraciones deseadas. Luego presionar mostrar para generar una lista de valores aproximados del lado derecho. Del lado izquierdo podemos observar una ventana del gráfico donde se representan gráficamente cada uno de estos valores aproximados, además de la representación gráfica de la función evaluar. Podemos observar que en este caso nuestro valor inicial 1 distaba mucho del valor real de la función evaluada. Sin embargo, el valor obtenido en nuestra iteración 3 es igual o casi igual al valor real de la función evaluada. En modo de comparación podemos observar que los resultados, tanto en cálculo manual como en el software Maple, son similares o casi similares, difiriendo en la iteración número 3, donde el software Maple genera un valor aproximado de 0.6775 y el cálculo manual se obtiene un valor aproximado de 0.6774. Podemos concluir que en la aplicación o resolución manual de métodos numéricos puede generar resultados o aproximaciones en ecuaciones no lineales casi igual o igual a los resultados obtenidos de un software matemático. Proseguimos con la aplicación del método Newton-Raphson en ingeniería. En general, el campo de la ingeniería requiere el apoyo de otras ciencias básicas. Tal es el caso de las matemáticas y sus diferentes ramas compuestas por el análisis matemático, el álgebra y la estadística. Hoy en día el uso de estas ramas ofrece mejores resultados cuando se combinan con la computación, ya que hacen más rápidos los procesos iterativos que deben efectuarse, y que anteriormente no podían ofrecer respuestas satisfactorias porque resultaban muy engorrosos al trabajar con ecuaciones en las cuales sus raíces no eran sencillas de obtener. Son muy variadas las aplicaciones del método de Newton-Raphson, ya que este método se puede usar para aproximar las soluciones complejas de una ecuación polinomial de grado n mayor o igual a 2. Otra aplicación para destacar está en la solución de problemas de flujo de potencias en ingeniería eléctrica. El estudio de flujos de carga, al ser resuelto mediante el método de Newton-Raphson, transforma las ecuaciones no lineales en ecuaciones lineales. Además de esto, también se encuentran aplicaciones de este método en el área de mecánica, en la solución de ecuaciones que determinan la posición en la dinámica de un mecanismo o sistema, en la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales, en donde se buscan las raíces de un sistema de ecuaciones para conocer los polos, para determinar puntos de bifurcación, entre otras aplicaciones. También se encuentran aplicaciones en proyectos de diseño en ingeniería química, donde se requiere que se calcule exactamente el volumen molar del dióxido de carbono y del oxígeno para diferentes combinaciones de temperatura y presión, de tal forma que los recipientes que contengan dichos gases se puedan seleccionar apropiadamente. En la industria del petróleo y el gas, los cálculos de equilibrio líquido-vapor con ecuaciones de estado son ampliamente utilizadas y consumen gran cantidad de tiempo en las simulaciones numéricas. Estos cálculos son de particular importancia para el modelaje de yacimientos de gas condensado y crudo volátil, la simulación numérica de procesos miscibles tales como la inyección de dióxido de carbono, N2 e hidrocarburos. En estos casos, el método de Newton-Raphson permite resolver ecuaciones de estado complejas y estimar resultados de factores como fracciones de vapor, correlaciones para estimar las constantes de equilibrio, entre otras. Algunas de sus aplicaciones están en la resolución de ecuaciones complejas, como la ecuación de Colebrook, que es una fórmula usada en la hidráulica para el cálculo del factor de fricción de Darcy, también conocido como coeficiente de rozamiento, y también en la ecuación de FUG, la cual es empleada para realizar diseños aproximados de torres de destilación, la cual ayuda a simplificar cálculos en los parámetros de la torre. Podemos concluir que los métodos numéricos se utilizan para aproximar procedimientos matemáticos. Esto es necesario cuando la resolución por métodos exactos da como resultado un error en un problema de la vida real. Por lo tanto, tanto Newton-Raphson como el resto de los métodos se adaptan a la diversidad de situaciones que se puedan presentar. El método de Newton-Raphson es eficiente en la solución de sistemas de ecuaciones no lineales, converge muy rápidamente y proporciona una muy buena precisión en los resultados.
El método se emplea en la solución de problemas académicos, así como en la solución de problemas propios del mundo real. Desde un punto de vista práctico, el método de Newton-Raphson fue apropiado en este caso, ya que f' de h resultó sencilla de obtener. De esta manera, fue factible explotar las propiedades de rápida convergencia del método de Newton-Raphson. Finalmente, el método de Newton-Raphson solo requiere de un punto inicial para su aplicación, además de la función a aproximar. Esperamos que toda esta información haya sido de su agrado y los haya ayudado a comprender la aplicación del método de Newton-Raphson en la solución de ecuaciones no lineales.